hoy vamos a trabajar el tema de las sociedades BIC, que son las sociedades de beneficio e interés colectivo. Vamos a ver las características, los requisitos, los beneficios y los incentivos de las sociedades BIC. ¿Qué les quiero proponer? Pues está la agenda rápidamente que vamos a trabajar hoy. Primero el contexto, pues de dónde nacen este tema de las sociedades BIC. Vamos a hablar de ese contexto. Luego de las características para cumplir con la promesa que les hicimos de esta conferencia. ¿Cuáles son las características de ese nuevo paradigma empresarial que nos está proponiendo la legislación colombiana? Luego hablar de cuáles son los requisitos, cómo se hace para tener una sociedad BIC, cuáles son los beneficios de una sociedad BIC y cuáles incentivos ha diseñado el gobierno nacional. Finalmente, pues antes de irnos, espero escuchar sus comentarios y demás, preguntas, quejas, reclamos, lo que quieran, que es importante esta discusión, porque en las sociedades BIC se están creando. Esto es una cosa que se está creando, que están haciendo en Colombia, llevamos la ventaja respecto de otros países en América Latina, por eso es importante escucharlos y saber qué piensan y que vayamos construyendo entre todos pues el tema de las sociedades BIC. Lo primero es, entonces, por favor, que participen. Les voy a presentar aquí un Mentimeter para que participen y arranquemos por ahí primero. Entonces, me voy a ir por acá, perdónenme. Ahí vamos viendo, tenemos 11 participantes, 3 saben que es una empresa BIC, 4 no están muy seguros. Muy bien, 4 sí, 5 no, 6 no, 4 no estoy seguros, 7 no. 6 no estoy seguros, 8 que no saben que es una sociedad BIC. Tenemos entonces un buen público, Lisset, porque son personas que no conocen de sociedades BIC, entonces vale la pena el ejercicio que vamos a hacer hoy. Les prometí entonces que lo primero que vamos a trabajar pues es el contexto, entonces arranquemos desde el contexto. Lo primero que vamos a trabajar es ese tema de los criterios ESG o ASG en español. Entonces, estos criterios son los criterios que está utilizando ahora cualquier inversionista privado que quiera colocar su dinero en una empresa. ¿Y por qué arranco de ahí? Porque mi experiencia especialmente ha sido con emprendedores y empresarios nacientes y estamos todo el tiempo pensando en, venga, ¿cómo me organizo para presentarme mejor ante un inversionista? Pues ahora los inversionistas están teniendo en cuenta estos 3 criterios. Entonces, revisemos uno por uno. Primero, quiero mostrarles esta diapositiva de Google Trends. Le preguntamos a Google Trends, oiga, estos criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza, ¿cuál ha sido la tendencia en el tiempo? Y ustedes ven allí, a lo largo de 5 años, en la categoría de empresas e industrias, Google nos dice que las búsquedas han sido cada vez mayores. Ustedes solo ven allí la diapositiva y pueden ver. Cada vez se busca más entonces el tema de impactos ambientales, sociales y de gobernanza en las empresas y en las industrias. Y esto no es ajeno a nosotros, no es ajeno a Colombia. Cada vez más estamos hablando de los temas ambientales, sociales y de gobernanza al interior de las organizaciones. Y como les voy a mostrar alrededor de la charla, no solo es en empresas grandes, que nosotros suponemos que esto es un tema de empresas grandes. Muchas de nuestras microempresas han empezado a preocuparse por los temas y a trabajar por los temas. Claro, en la escala en la que les corresponde, en la escala que le dan sus capacidades. Esto para mostrarles entonces que es un tema que cada día se habla más y que tenemos que tenerlo en cuenta. Si ustedes trabajan, bien sea como empleados o bien sea como emprendedores o como empresarios, hay que empezar a conocer sobre los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Veamos el primero. El tema de los criterios ambientales, que son efectos directos o indirectos, positivos o negativos, que tienen la actividad de nuestras empresas en el medio ambiente. Hay que empezar entonces a verificar cuáles son los impactos que tenemos como empresarios, directos o indirectos en el medio ambiente, para bien o para mal, positivos o negativos. Y les quiero pues dar un ejemplo aquí. Cada vez más tenemos a estos personajes en casa. Todos ustedes seguramente tienen uno, bien sea un canino o un felino.
cada vez más vivimos en conjuntos, como el de la foto. Estamos cada vez más en conjuntos donde hay cada vez más densidad de personas y por tanto más densidad de mascotas. Una solución, les presento a esta empresa, se llama EcoPup, así como lo escucharon, EcoPup. EcoPup SAS BIC es una empresa de beneficio e interés colectivo que entre sus actividades, entre sus servicios, lo que hace es facilitarnos la recolección de los excrementos de nuestras mascotas en el parque, por ejemplo. Ven ustedes allí una caneca que ellos entregan las bolsas, entregan las palas y se hace la recolección de los excrementos de manera que se evite el contacto con los patógenos de los excrementos. Todas las actividades humanas tienen impacto. Nuestro cariño por los animales tiene un impacto ambiental. Cada vez más hay más mascotas en las casas. El 40,2% de los hogares, dice el DANE, tienen mascotas. EcoPup encontró una respuesta. Nos ayuda a hacer la recolección y luego de eso convierte sus excrementos en un abono, ¿sí? Un abono que se puede utilizar. Este es uno de los impactos que han empezado a trabajar las empresas. Entonces, el impacto ambiental negativo que ocasiona nuestras actividades humanas, pues lo ha solucionado una empresa como EcoPup. Vámonos entonces pues para la S, de social. Lo mismo, ¿qué es el criterio social que tienen en cuenta los inversionistas? Pues efectos o impactos directos o indirectos que tenemos los empresarios, positivos o negativos que tenemos en la comunidad y que podemos hacer algo por ellos. Siempre podemos hacer algo por ellos. Esta imagen que ustedes ven allí es el mapa de Google Maps desde la Universidad Nacional de Colombia, nuestra amada universidad, hasta el emprendimiento que les voy a mostrar en un rato. 40 minutos en automóvil. Si ustedes se fijan bien en la imagen, partimos de una zona urbana y de repente nos vamos para la zona rural. Después, allá del Mirador de la Calera, entonces van a encontrar ustedes este castillo. Este castillo es un emprendimiento que trabaja en temas sociales, que tiene un impacto social. Este castillo, allá ustedes lo ven custodiado por un dragón, ahí en la parte baja de la fotografía ven ustedes un dragón. Y este es el emprendimiento, un teatro, el Teatro de la Montaña. 103 sillas para recibir a sus vecinos, porque son los vecinos los que van allí, y pagan un huevo para poder entrar y ver la función. Ellos son un colectivo de titiriteros que crearon en ese lugar tan lejano de lo urbano, en pleno sitio rural, un castillo en el cual puede uno ver a ver titires. Todos los sábados, 3 de la tarde, en la vereda San Luis, vía La Calera, el teatro presenta entonces una función. Aquí está el impacto social que podemos generar las empresas. Todas las empresas podemos generar un impacto social positivo como el que genera esta empresa. Vamos entonces para la G, de gobernanza. En el tema de la gobernanza, lo que uno quiere hablar es del impacto que tienen las empresas en la composición de las juntas directivas. Las juntas directivas, cada vez más las juntas directivas de las empresas se espera que sean diversas. Y que sean diversas no solo en el sentido de género, que es el sentido en el que lo entendemos, sino también en el sentido de capacidades físicas, de culturas, multiculturalidad y cada vez más transparencia, que nuestros códigos de conducta sean la transparencia en la empresa. La diversidad se ha comprobado, hay muchos estudios, ya ustedes me contarán, en los que se ha demostrado que a más diversa la junta directiva, las empresas son más eficientes. A más diversa la junta directiva, hay más innovación. Y esto del tema de la innovación sí que lo han trabajado bastante. Esta imagen, la segunda que aparece allí, es por ejemplo un estudio en el que han demostrado que el consenso mata la innovación. Claro, todos de acuerdo en una idea, ponemos la idea y todo funciona perfecto. Necesitamos el disenso en las organizaciones. Necesitamos alguien que diga, bueno, ¿y qué pasaría? Y si, oiga, yo no creo que esto funcione de esta manera. ¿Qué pasaría si lo hacemos de esta otra? El disenso nos ayuda a construir la innovación y para eso se requiere personas diversas en las juntas directivas, en los cargos directivos, en las supervisiones, en las coordinaciones de las empresas. Es necesario entonces que haya una junta directiva diversa
para mejorar la gobernanza de las empresas. Pero eso no es lo que sucede en Colombia. Esta última imagen que ven ustedes allí corresponde al GEM. El GEM es la investigación mundial de emprendimiento más grande que hay. En Colombia se comenzó a hacer desde el año 2006. Estos son los resultados de Colombia. Y para explicarles rápidamente lo que ustedes están viendo allí, ustedes ven unas barras moradas y unas naranjas. Las moradas es la propensión de los hombres a emprender. La barra naranja es la propensión de las mujeres para emprender. Y ven ustedes que siempre la barra morada es más grande que la naranja. En el primer caso, la primera dupla que ven ustedes allí de columnas se refiere a los empresarios nacientes. Los empresarios nacientes son aquellos que apenas llevan menos de 3 meses, apenas acaban de nacer. Y miren que emprenden más hombres que mujeres. Luego ven ustedes los empresarios nuevos, que llevan entre 3 meses y 42 meses emprendiendo, y sigue la misma tendencia. La tercera dupla que ven ustedes allí es la suma de las otras dos, es lo que en este estudio llaman la TEA, que es la tasa de actividad emprendedora, y ven ustedes pues la barra morada más grande. Y finalmente en los empresarios establecidos, estos que llevan más de 3 años y medio pagando ya salarios, incluyendo su propio salario, pues lo mismo, la tasa, la propensión a emprender es mayor, casi los duplica, 2.24 contra 1.45. Es necesario empezar a trabajar entonces en temas de gobernanza, no solo la diversidad de género, como decía hace un rato, sino todos los tipos de diversidad. En ese contexto en el que hemos empezado a hablar entonces del tema ambiental, del tema social y de gobernanza, es que se cuece esto de las sociedades BIC, y por eso es importante que les comentara sobre el tema. Cada vez más los inversionistas, los bancos, están interesados en empresas que tengan impacto en esas 3 áreas, en el ambiental, en el social y en la gobernanza. Finalmente, para contarles nuestra ley, la ley que crea las sociedades BIC, que ya les voy a contar qué son las sociedades BIC, habla de que nosotros debemos, como tejido empresarial, alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible que los ven ustedes allí en esa rueda que está de colores, al final, el último, el objetivo de desarrollo sostenible 17, ese derrotero, ese deseable que tenemos ahí, son las alianzas para lograr los objetivos. Si no nos aliamos todos, si no se alían el sector privado y el sector público, pues es imposible lograrlos. Ya ustedes podrán revisar cómo va Colombia en el cumplimiento de sus objetivos. Hay una preocupación porque seguramente no se va a cumplir en todos los objetivos. Hay unos en los que hay avances y otros en los que no tanto. La ley 1901 de 2018, que creó a las sociedades BIC, pretende que las empresas empiecen a alinearse en esos objetivos de desarrollo sostenible. Y es que les interesa a las empresas hacer más allá de sus utilidades, que desean incorporar como una preocupación. Y de ahí nace, en este contexto que les cuento del tema ambiental, social, de gobernanza, alineado con objetivos de desarrollo sostenible, pues que nacen las sociedades BIC. Y este es el nuevo paradigma que les quiero presentar. Bien, características entonces de las sociedades BIC. Primero recordarles, una empresa es un conjunto de personas, es una construcción social, no la construyeron marcianos, no la construyeron personas, aliens venidos de otro planeta, sino la construimos los humanos. Una empresa es esencialmente humana, lo que tiene son personas. Si yo empiezo a pensar la empresa como un conjunto de personas, pues empiezo a verla de otra manera, ¿sí? Y por eso hablamos de un nuevo paradigma social, por eso en sociedades BIC se habla de un nuevo paradigma. Yo estoy administrando, yo que soy administradora de empresas, pues administro, gestiono pues esas capacidades individuales, esos talentos que tienen esas personas para lograr un objetivo. Y esos objetivos además se considera valiosas las capacidades y valiosos los objetivos que se desean alcanzar. Yo debo arrancar entonces pensando, las empresas son personas. Las empresas no es la infraestructura, la empresa no es la tecnología. La empresa es persona en esencia. Si las empresas son personas, entonces yo debo darle primacía a las personas en las empresas. Si ustedes se ponen a pensar, siempre las empresas están constituidas alrededor de los accionistas, alrededor de los fundadores.
Es decir, la empresa debe redituar, debe dar utilidades, debe dar ganancias para los fundadores o para los accionistas. El nuevo paradigma de las sociedades BIC pretende que todos empecemos a pensar en todos los grupos de interés. Y seguramente pues aquí tenemos personas de ciencias económicas o de ciencias humanas que han escuchado esa palabra de los stakeholders, los grupos de interés. Son, definición del libro, entidades o personas que tienen algún interés positivo o negativo en la empresa. Todos aquellos que están alrededor de la empresa y que pueden impactarla positiva o negativamente. Si yo empiezo a tener primacía, y esa es la palabra clave allí, primacía de los grupos de interés sobre los accionistas. Priman los grupos de interés. ¿Qué desea la comunidad? ¿Qué desean los trabajadores? ¿Qué desean los clientes? Por encima de los accionistas. Y ese es el nuevo paradigma empresarial. Empiezo yo a pensar entonces en la sociedad, en esos humanos que están alrededor de las empresas. Lo segundo es el propósito. El propósito de una sociedad no puede ser las utilidades. El propósito tiene que ser el beneficio a la sociedad. ¿Y por qué el beneficio a la sociedad? Porque se reconoce que las empresas tienen un rol público, generan un interés en todas las personas, tienen un rol, aunque la empresa sea privada, tiene un rol público. Ese es el nuevo paradigma. A esas empresas, las sociedades BIC, se les llama empresas de triple propósito, porque tienen un propósito económico, un propósito social y un propósito ambiental. Económico, social y ambiental. Ese es el triple propósito del que se habla en las sociedades BIC. En Colombia se llaman sociedades BIC, pero en otras regiones pues se habla de empresas triple propósito. Y eso es pues lo que les vamos a contar. ¿Cómo nacen las sociedades BIC? Nacen entonces, como decíamos hace un rato, de la ley 1901 del año 2018, es la ley por medio de la cual se crearon las sociedades BIC. Varias cosas, si no todas, de las que les voy a contar aquí están en la ley y en el decreto reglamentario, que es el que ustedes ven aquí, el decreto que la reglamentó, perdónenme, que es el decreto 2046 de noviembre del 2019, como ven allí en la imagen. Esa es la normativa, pueden conseguir ambas, ley y decreto, pues en internet fácilmente, solo colocando el número. Recomendación, siempre que busquen leyes o decretos, búsquenlos en la página del Senado, ¿sí? Que allí están actualizados permanentemente, porque ustedes saben que si hay algún cambio en un artículo, pues en otras páginas se demoran, pero en la página del Senado pues está actualizada permanentemente. Entonces, si ustedes quieren conocer la ley y el decreto, pues allí están los números y pueden consultarlas. Y lo que les voy a contar hoy, pues es lo que está contenido allí en la ley y en el decreto, y lo que a través de la experiencia profesional pues hemos podido entender acerca de las sociedades BIC. Ustedes ven, son muy recientes las sociedades BIC, el decreto apenas es del año 2019 y a partir de ese momento comenzaron a crearse sociedades BIC. Entonces llevamos escasamente 2019 finales, casi 3 años. Casi 3 años trabajando en el tema de la promoción de las sociedades BIC y por eso es importante que todos, por ejemplo, en nuestra comunidad de egresados, pues conozcan qué son las sociedades BIC, qué reglamentación hay, cómo funcionan, cómo se come pues este tema de las sociedades BIC. Bien, les prometí, primera promesa, contarles cuáles son las características de las sociedades BIC. Entonces, esa sigla, BIC, significa beneficio e interés colectivo. Son sociedades que van a generar un beneficio a la colectividad dentro del marco que les comenté hace un rato. El marco es, oiga, yo tengo que repartir los beneficios que estoy obteniendo de manera privada con todos, con la colectividad, con todos los grupos de interés. Y claro, esos grupos de interés, y por eso la I, van a estar presentes en la empresa. Van a ser sujetos de mis servicios, de mis productos y de mis acciones. Por eso los debo tener en cuenta y debo hacer algo por ellos. Las sociedades BIC, es importante decirles, no son asociaciones, no son entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro, las ESAL, pues son asociaciones que nacieron, su impulso, su origen, pues es responder a un problema social o puede ser ambiental muy específico y se dedican a trabajar en ese problema de manera específica. Las sociedades BIC son empresas comerciales, sociedades comerciales, que nacieron con un ánimo de lucro, como una empresa, pero que desean incorporar esas preocupaciones
sociales y ambientales. Entonces ven ustedes ahí en el primer cuadrito que les dejé en la diapositiva, son sociedades de tipo comercial, con ánimo de lucro. ¿Quiénes pueden ser BIC? Una SAS, una sociedad anónima, una sociedad limitada o una comandita. Y entonces por aquí hay una de las preguntas que siempre les asaltan a los empresarios o a los que nos escuchan hablar de sociedades BIC. ¿Una empresa unipersonal puede ser BIC? No. Una empresa unipersonal no es una sociedad comercial. No es una persona jurídica sociedad comercial, por lo tanto, no puede ser una sociedad BIC. Las que pueden ser sociedades BIC, las ven ustedes allí listadas en el primer cuadrito. Esa es la primera característica, entonces, de una sociedad BIC. Es una empresa de tipo comercial, o sea, tiene un ánimo de lucro. La segunda característica de una sociedad BIC es, aunque haya una ley y haya un decreto, no significa que yo lo debo cumplir. No significa que lo debo cumplir porque esta preocupación social y ambiental nace de manera voluntaria. Entonces, algunos empresarios han empezado a caminar con sus empresas y dicen, oiga, yo tengo que hacer algo por esta humanidad, tengo que hacer algo por este planeta. Voluntariamente adoptan la condición BIC. Y por eso dejé allí el verbo, adoptan. Se habla de adoptar la condición BIC. No se cambia el tipo societario. La sociedad que es SAS continúa siendo una SAS. La sociedad que es una sociedad anónima continúa siendo una sociedad anónima. Lo único es que adquiere un apellido. Y el apellido es el apellido BIC. Es decir, adoptan una condición. Y así se suele hablar. Entonces, para que ustedes lo sepan, pues se suele hablar de que adoptó una condición BIC. Como es voluntario, la sociedad BIC también puede renunciar a ella. Entonces, la sociedad BIC perfectamente puede decir, mire, se vendió la empresa y el nuevo dueño pues no está interesado en continuar con la adopción de la condición, ¿sí? Y renuncia a ella. En un rato les voy a contar cómo se adopta la condición BIC y yo para renunciar pues debo hacerlo de la misma manera. Si tenemos abogados aquí me dirán que lo que se hace en derecho se deshace de la misma manera, ¿cierto? Entonces pues tal como se adopta la condición pues yo puedo renunciar a ella de la misma manera. Y entonces la última característica es la declaración. Yo declaro de manera explícita que tengo un propósito. Eso es muy importante en las empresas con propósito. Una empresa con propósito hace una declaración explícita de qué es lo que va a hacer, en qué se va a comprometer. Y en el caso de las sociedades BIC, la normativa nos dice que esa declaración explícita se hace porque las actividades BIC que va a realizar la empresa se colocan en el objeto social. Entonces, para los que no son expertos pues, en temas de constitución de empresas, les explico. Cuando uno va a constituir una empresa, uno escoge unas actividades a las que se va a dedicar, ¿sí? Y esas actividades pues tienen un verbo y dicen qué voy a hacer. Ejemplo, comercializar balones de fútbol al por menor. Estoy inventándome aquí de manera abusiva. Prestar un servicio de consultoría en gestión. Yo explico qué voy a hacer. Entonces, cuando yo voy a formalizar mi empresa, yo escojo unas actividades. Eso se llaman actividades económicas. Y esas actividades económicas aparecen en el documento que uno tiene de constitución en un apartado que se llama objeto social. El objeto es a lo que me voy a dedicar. ¿A qué me voy a dedicar yo? En el objeto social. Cuando yo soy una sociedad BIC, adiciono ahí, en ese objeto social, las actividades BIC a las que me voy a dedicar. Las coloco ahí de manera explícita. Una característica entonces de una sociedad BIC es que además de decir, venga, yo comercializo balones de fútbol, también voy a empezar a hacer compras de origen local. Y lo coloco de manera explícita, ¿sí? De manera que siempre que yo voy y presento mi certificado de existencia y representación legal, aparece allí, aparecen mis estatutos, aparece como una declaración, como algo a lo que me comprometí. Bien, este es un ejemplo porque seguramente ustedes dirán, bueno, pero ¿y quién es BIC? Entonces aquí lo que hice fue buscar unos comunicados de prensa y unas publicidades de las empresas para poder mostrarles a ustedes. Alpina cambió su razón social y ahora es una sociedad BIC. Sé que han visto ustedes, por ejemplo, que Alpina tiene un compromiso con el tema de acabar con el plástico que está utilizando en sus productos y que el plástico sea reciclado y llegar al punto en que ellos reciclen la mayor cantidad, el 100% del material y que todos
sus vasos sean reciclados. Ellos comenzaron trabajando el tema ambiental, pero ahora son una sociedad BIC y también tienen preocupaciones sociales. Corferias. Corferias también es una empresa BIC y ha comenzado en eso, y lo dicen allí en su página, en una iniciativa de cambio que les permite ir acercándose a mejorar esos impactos sociales y ambientales. También Corferias. Aquí abajo ven ustedes una imagen de Artesanías de Colombia. Es, como dice allí en la noticia, la primera empresa BIC del Estado. Es una empresa de tipo comercial. Acuérdense que Artesanías de Colombia es una empresa comercial. Como es una empresa comercial, pudo adquirir la condición BIC. Ven ustedes aquí una publicidad de Frisbee, de pollos Frisbee. Ahora es una empresa BIC. Adoptó la condición en Pereira Risaralda. Y aquí a mano derecha, en la parte inferior, ven ustedes que la zona franca de Santander también adquirió la condición BIC. Aquí estoy dando ejemplos de grandes, para que ustedes se lleven nombres de grandes, porque además son los que tienen ustedes en la cabeza. Pero en un rato les voy a contar de empresas pequeñas. En este momento hay más o menos 2.000 sociedades BIC en Colombia. De esas, más del 85% son microempresas. Es decir, estas grandes que les puedo contar son 10, tal vez las podré contar con ambas manos. Todo el grueso de las sociedades BIC que hay son microempresas. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Les di un ejemplo cuando les hablé de Copup. Esa es una empresa BIC. Y si ustedes ponen en Google sociedades BIC, pues les van a aparecer un montón, para que ustedes vayan viendo pues el tipo de empresas que hay. De todos los sectores, como le explicaba Leila, y de todos los tamaños, grandes como estas o pequeñas como Ecopup. Bien, preguntaba hace un rato Ricardo, bueno, ¿y cómo es esto de adoptar la condición BIC? ¿Cómo lo adopto? Bien, entonces lo primero es decirle pues cómo adoptan la condición BIC las empresas. La primera, como les decía, es una recomendación de tipo personal, de tipo profesional más bien. Es revise la conveniencia de adoptar la condición BIC. Porque cuando ustedes adoptan la condición BIC, les decía yo hace un rato, uno agrega unas actividades en su objeto social y las debe cumplir, las debe cumplir. Entonces yo necesito dedicar recursos a esas actividades y los recursos pues son tiempo, dinero, personas, conocimiento. Entonces lo primero es revisar la conveniencia de adoptar la condición BIC. ¿Por qué me puede ser conveniente? Porque resulta que me quiero presentar en una licitación en otro país y en esa licitación tienen en cuenta temas de equidad ambiental y social. Y me dan puntos. Digo, no, espérese, entonces yo adopto la condición BIC porque va a haber aquí un beneficio, ¿sí? Para hablando de los beneficios. Entonces, revisen la conveniencia de adoptar la condición BIC. No debe ser una decisión tomada a la ligera, ¿sí? Ni de afán, sino, oiga, esto está relacionado con mi plan estratégico, con el plan de crecimiento que tengo como empresa, con mis anhelos como emprendedor o como fundador de la empresa o como trabajador de la empresa. Entonces, lo primero es revisar la conveniencia de adoptar la condición. Lo segundo es seleccionar las actividades BIC que deseo incorporar en mi objeto social. Ya se las voy a mostrar. Las actividades están en las dimensiones, en las 5 dimensiones. Entonces vamos a ver cada dimensión y las actividades que tiene cada dimensión. Lo segundo entonces es seleccionar las actividades BIC. Seleccionadas las actividades BIC y decidido que sí, definitivamente queremos adoptar la condición BIC, pues paso al paso 2, y es lo que les decía hace un rato, esto es una decisión que implica reformar estatutos en el caso de las empresas existentes. Si yo necesito reformar estatutos, pues necesito que todos los socios o que todos los accionistas, y cuando yo hablo de socios, para los que no son abogados, pues hablo de una empresa limitada, por ejemplo, una empresa, una sociedad limitada, tiene socios, ¿sí? Entonces necesito reunir la junta de socios. En el caso de una SAS o de una anónima, pues tengo accionistas y necesito reunir la asamblea de accionistas y hacer la aprobación de la adopción de la condición BIC en junta de socios o asamblea de accionistas. ¿Qué vamos a aprobar? Lo primero que vamos a aprobar es que nos vamos a poner un apellido. Oiga, aquí nos vamos a comprometer con toda. Hace un rato hablábamos de la declaración explícita. Pues tan me voy a comprometer que yo ahora no voy a hacer Ucianagas SAS, esta es una empresa que tenemos que está en Florencia,
Si no, ahora voy a hacer Cusianagas, SAS, BIC, una empresa con propósito. Entonces voy a declararlo en mi razón social. Mi razón social va a agregar la sigla BIC. Algunos empresarios deciden no agregar la sigla BIC y deciden agregar la expresión completa, beneficio e interés colectivo. Se puede de ambas maneras. Lo importante es que esa decisión se tome en junta de socios o asamblea de accionistas. Entonces, ahí hay un primer cambio. El segundo cambio que vamos a aprobar en junta de socios o asamblea de accionistas es el objeto social. ¿Qué actividades BIC vamos a agregar y a las que nos vamos a comprometer? Entonces, aprobamos eso en junta de socios o en asamblea de accionistas, se levanta un acta, siempre que se reúne la junta o la asamblea, pues hay un documento que se llama un acta, acta de junta de socios o acta de asamblea de accionistas, y allí se muestra pues cuándo se aprobó. Cuando ya se ha hecho su aprobación, y sí se va a hacer la formalización de la adopción de la condición BIC, y esto ya se hace en Cámara de Comercio. Entonces, en la Cámara de Comercio, donde yo me constituí, donde yo me formalicé, pues voy con mi aprobación y hago ya la formalización de la adopción de la condición BIC. Entonces, estas son las etapas para adoptar la condición BIC. Entonces, arranca revisando la conveniencia de adoptar o no la condición BIC y termina cuando yo formalizo la condición BIC en Cámara de Comercio, ¿sí? Y después de ese proceso, uno solicita su certificado de existencia y representación legal, y en el certificado ya van a aparecer, pues primero nuestra razón social ya va a aparecer con nuestro apellido, y van a aparecer las actividades BIC en el objeto social, ¿sí? Eso es para que ustedes lo entiendan bien. Hace un rato les prometí, pues mostré empresas grandes, pues ahora muestro empresas pequeñas. A la izquierda ven ustedes una empresa que se llama Costa Azul Glamping, si ustedes ven ahí el nombre en la fotografía, Costa Azul Glamping, adoptó la condición BIC, ustedes ven allí un letrerito, eso es una de las publicidades que le hace pues la Cámara de Comercio a la que pertenece, acerca pues de que ya adoptaron la condición BIC. Este es un empresario BIC, micro, ¿sí? Aquí a mano derecha ven ustedes, yo lo que hice fue buscar publicidad de las empresas, no es que conozca las empresas, sino busqué simplemente en Google qué tipo de empresas hay. Entonces miren, allí dice 20 años Medirex, creo que se llama la empresa, celebran el Día de la Calidad del Aire Puro, y miren que ustedes, que en la diapositiva en la parte central abajo tienen el logo BIC. Entonces pues también es una empresa BIC. Entonces así como hay empresas grandotas, pues hay empresas micro que han adoptado la condición BIC. ¿Cómo? Pues siguiendo ese proceso que les comenté. Luego de adoptar la condición BIC, pues ¿qué hay que hacer? Porque miren que el proceso de adoptar la condición todavía no me ha llevado a nada, ¿sí? No he hecho nada, o sea, he tomado una decisión. Pues lo primero es comunicar. Y esto es bien importante, y lo que hablábamos hace un rato de hacer una declaración explícita. Difundir en los grupos de interés que se ha adoptado la condición BIC. Ustedes, si están allí en el computador, pueden entrar y empezar a buscar, y van a encontrar en Instagram, por ejemplo, encuentra uno varias sociedades BIC que han empezado a decir, oiga, yo ahora soy una sociedad BIC, mire lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero es comunicar, porque una empresa con propósito es transparente, y la transparencia empieza por decir que me estoy comprometiendo. El segundo paso es pues implementar esas actividades a las que se comprometió en la empresa, y lo tercero es medirlas y realizar seguimiento periódico a esas actividades BIC. Y ahí en medir hay una cosa bien importante, y es las sociedades BIC, por la reglamentación, están supervisadas por la Superintendencia de Sociedades. Y es una supervisión bien especial, porque es una supervisión de tipo pedagógico. Saben ustedes que la Superintendencia de Sociedades pues tiene dientes sobre las empresas y puede multarlas y puede, bueno, ¿sí? Colocar varias acciones, puede ejercer varias acciones coercitivas contra una empresa. En el caso de las sociedades BIC, la normativa le dijo, señor Superintendencia de Sociedades, usted lo que debe hacer es un rol pedagógico. Es decir, debe enseñarles, explicarles a las sociedades BIC. Pueden entonces ustedes buscar la página de Superintendencia de Sociedades y buscar sociedades BIC, y van a encontrar cursos, guías, infografías, bueno, todo el material pedagógico que han dejado pues, a buen recaudo de los empresarios la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué
debemos hacer las empresas BIC con la superintendencia? Hacer seguimiento de nuestras actividades BIC y enviarle por correo a la superintendencia una vez al año cómo vamos con nuestras actividades, contarle cómo vamos avanzando con las actividades. A ese documento que le enviamos a la superintendencia, en la normativa se le llama reporte de gestión BIC. El reporte de gestión BIC es un reporte de sostenibilidad. Seguramente algunas de las personas que nos acompañan hoy pues han hecho reportes de sostenibilidad o conocen los reportes de sostenibilidad que hacen la empresa en la que trabajan o su propia empresa. El reporte de gestión es un reporte de sostenibilidad, pero claro, como hay muchas microempresas, pues no se le llama reporte de sostenibilidad, se le llama reporte de gestión BIC. Se hacen labores pedagógicas para ayudar a los empresarios a que puedan presentar su reporte de manera anual. Anualmente se entrega este reporte de gestión BIC. La normativa dice, eso que les dejé allí en la diapositiva, dice, el representante legal de la sociedad BIC elaborará y presentará al máximo órgano social un reporte sobre el impacto de la gestión que está haciendo. ¿En qué? Pues en las actividades BIC. Y debe, entonces, el representante legal, el fundador, debe encargarse de que se elabore el reporte anualmente. Ese reporte hace parte integral del informe de gestión, del informe de fin de ejercicio. El informe financiero que se hace de las empresas al final del año debe incluir un reporte de actividades BIC. ¿Por qué? Porque las actividades BIC también están en el objeto social y yo también las debo desarrollar. Que si he avanzado, que si no he avanzado, que si he tenido dificultades, eso no interesa. O sea, lo interesante es que se incluya el reporte, qué está ocurriendo con las actividades BIC. Se debe entregar con el informe de gestión BIC. Eso se envía a un correo de la Superintendencia de Sociedades. Se envía por correo y como es parte del informe de fin de ejercicio, yo debo demostrarle a la superintendencia que yo le conté a mis socios, ese es un grupo de interés, miren, aquí va toda la aplicación de la teoría, uno de los grupos de interés son los accionistas y los socios. Y yo no puedo decir, sí, yo envié el reporte de gestión y los socios, ¿pero en cuál reporte? Yo, si soy el administrador de la empresa, le presento a los socios o los accionistas el reporte de gestión, les cuento qué hemos avanzado, qué dificultades, cómo vamos proyectados en cada actividad BIC. Ellos revisan si eso corresponde con la realidad y lo aprueban en un acta. Entonces yo le envío a la superintendencia mi reporte, le cuento cómo voy, le adjunto el acta en la que mis socios y accionistas, grupo de interés, sí vio y sí sabe qué fue lo que se realizó, y adicionalmente lo publico. ¿Por qué lo publico? Por el tema que hablábamos de la transparencia. Todos los grupos de interés deben estar enterados todo el tiempo de lo que está ocurriendo con mis actividades BIC. Debo publicar el reporte de gestión BIC, no la información financiera, el reporte de gestión BIC en la página web de la empresa. Si no tengo página web, lo debo dejar en el domicilio de la empresa. ¿En cuál domicilio? Pues el domicilio que está en mi certificado de existencia y representación legal. Ese domicilio de la empresa, el que tengo registrado en Cámara de Comercio, en ese domicilio dejo yo mi reporte de gestión, de manera que cualquier interesado puede ir y verlo. ¿Sí? Aquí está impreso, usted puede verlo. Entonces, le escribo un correo a la superintendencia diciéndole, aquí está mi reporte de gestión BIC, aquí me lo aprobaron mis socios y lo tengo publicado en el domicilio, dirección tal, le voy a colocar una fotografía, eso hacen nuestros empresarios BIC, los empresarios BIC colocan una fotografía, aquí quedó publicado, porque no tengo página web, entonces ahí está impreso para cualquier grupo de interés. Estamos aprendiendo a ser transparentes, ¿sí? A no esconder nada, venga, ¿qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Para aquellos que trabajan en temas de sostenibilidad, seguramente pues esos logos que están en la parte baja de la diapositiva pues son conocidos. Para los que no, les cuento que un reporte de sostenibilidad se puede hacer con un estándar. En el caso de las sociedades BIC se han aprobado, la superintendencia ha aprobado estos 5 estándares, ha utilizado unos criterios, los criterios los pueden ver ustedes en la ley, cuáles son los criterios con los cuales aprobaron estos estándares. Y se han escogido estos 5 estándares. Las empresas escogen con cuál estándar desean realizar su reporte de gestión BIC.
La Superintendencia de Sociedades hace actividades pedagógicas. Van a encontrar ustedes en YouTube, por ejemplo, videos en los que está la explicación de la evaluación de impacto B, de ISO 26000, de GRI, de SDG Compass o de Accountability, contando cómo se hace un reporte de gestión con el estándar, respondiendo al estándar. Para contarles a ustedes, en Colombia los microempresarios suelen escoger la norma ISO 26000, porque Icontec generó una caja de herramientas en la cual hay una herramienta, hay una guía, hay un instructivo con el cual se puede hacer el reporte de gestión BIC. Pues si ustedes lo colocan así en internet, caja de herramientas Icontec, pues van a encontrar allí pues toda la información. Entonces los microempresarios suelen preferir ISO 26000. Los grandes empresarios suelen escoger el estándar GRI. El estándar GRI es el más completo, es la iniciativa global de reportes de sostenibilidad. Ellos llevan muchísimos años haciendo reportes y construyendo un marco de cómo debo yo presentar un reporte cuando yo estoy reportando impacto ambiental o impacto social, cómo debo hacerlo. Entonces las empresas suelen escoger GRI. Otros empresarios utilizan la evaluación de impacto B, y para aquellos que han visto esa B y que seguramente la reconocen, yo también me puedo certificar como una empresa B. Para ser BIC no es necesario certificarse, no es necesario certificarse en ninguna norma, solo es adoptar la condición. Entonces algunos empresarios que son B y que ya tienen la certificación B, pues también han adoptado la condición BIC. Y para los empresarios BIC se puede usar sin costo la herramienta de la evaluación de impacto B. Hace un rato no he hecho sino prometerles lo mismo, ¿no? Las dimensiones BIC y las dimensiones BIC. Esto que está en azul son los nombres de las dimensiones BIC. Las dimensiones BIC son 5: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad. Cuando hablábamos hace un rato de que yo debo reformar mis estatutos y agregar en mi objeto social actividades BIC, debo agregar al menos una actividad por cada dimensión. Es decir, que al final me deben aparecer al menos 5 actividades BIC. Una en modelo de negocios, una en gobierno corporativo, una en prácticas laborales, una en prácticas ambientales y una en prácticas con la comunidad. Varias de las empresas que se han acercado a adoptar la condición BIC, pues vienen realizando, por ejemplo, solo prácticas ambientales. Solo vienen, por ejemplo, la empresa que les mostré hace un rato de glamping, pues venía realizando muchas prácticas ambientales, que seguramente es lo que pasa en la reserva de la que hablábamos hace un rato, en la reserva natural. Y deben agregar las otras actividades, deben comprometerse. No quiere decir, y esto es bien importante decírselos, no quiere decir que las tienen que estar realizando ahora, sino que deben comprometerse a realizarlas. Esto está basado en un principio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás. Y van a ver ustedes viendo cuando les explique cada dimensión, vamos a entrar en cada dimensión, pues qué significa eso de no dejar a nadie atrás. El modelo de negocio, de manera particular, es no dejar a nadie atrás de nuestra cadena de valor. ¿Por qué funciona mi empresa? ¿Cómo creo valor? Porque tengo unos proveedores detrás. Entonces yo no dejo atrás a mis proveedores. En gobierno corporativo yo no dejo atrás a mis accionistas y a mis socios. En prácticas laborales, pues ya el nombre lo dice, no dejo atrás a mis trabajadores. En prácticas ambientales no dejo atrás pues a nuestra Pachamama, a nuestra casa común. Y en la comunidad, en la última prácticas con la comunidad, pues no dejo atrás a mi entorno más cercano. Las dimensiones están armadas con esa lógica. En modelo de negocio nos hablan de proveedores, en gobierno corporativo especialmente de diversidad, en prácticas laborales en ser equitativo, en prácticas ambientales en ojo, cuidado con el impacto que usted está teniendo, y en prácticas con la comunidad, oiga, ese valor que usted tiene, comience a compartirlo, compártalo con otras. Esas son las 5 dimensiones BIC. Entremos una por una. Esta es la dimensión de modelo de negocios. La normativa nos dice que hay 2 actividades que se pueden escoger. Entonces miren que esto no está tan a libertad como nosotros creemos,
sino que si yo deseo adoptar la condición BIC, me debo comprometer con al menos una actividad de estas dos que me proponen en modelo de negocios. Para contarles, las estadísticas nos han mostrado que las empresas escogen, preferencialmente nuestras microempresas escogen la 1, que es empezar a trabajar con los proveedores de origen local o empresas que le pertenezcan a mujeres y a minorías. ¿Qué hacen los empresarios BIC aquí? Pues proponen procesos de selección de proveedores que le den preferencia a las minorías y a las empresas de origen local. No tienen que ser todas las compras de origen local. La empresa es la que decide cómo implementar, o sea, el cómo, el detallado, lo define la empresa. Una empresa puede decir, no, nosotros vamos a adquirir, vamos a contratar servicios, el 30% de nuestros servicios a empresas de origen local. Y origen local para nosotros va a significar esta zona. Y definen cómo va a ser. ¿Sí? Y construyen todo su proceso de selección de proveedores para llegar allá. Y lo que van contando en su reporte de gestión anual es ese avance. Que han avanzado, construyeron el proceso, probaron el proceso, hicieron un piloto de proveedores, no ha resultado, lo han ajustado de esta manera y es cómo se van volcando al origen local. ¿Sí? Y ustedes pues se dan cuenta que cada vez que yo empiezo a hacer compras de origen local, pues estoy disminuyendo huella de carbono. ¿Sí? Entonces esa es una de los objetivos. Lo segundo es empezar a trabajar con mujeres y con minorías, con empresas de mujeres y minorías, porque a veces están en desventaja en procesos de selección. Entonces yo de manera intencional los busco, ¿sí? Comienzo a construir mi proceso de selección para buscarlos y llegar donde ellos. Esta actividad 1, además de eso, mire que tienen un además, que yo le dé preferencia en la celebración de contratos a proveedores de bienes y servicios que también cumplan con normas de equidad y ambientales, ¿sí? Yo construyo entonces de manera intencionada todo mi proceso de selección de proveedores para llegar allá. ¿Qué hemos visto en la práctica? Muchas BIC le compran a BIC. Ah, usted es una sociedad BIC, venga para acá porque usted tiene la misma filosofía mía, usted está haciendo un esfuerzo adicional, entonces voy a cumplir con, con darle preferencia a sociedades BIC. Eso se puede hacer. ¿Qué debe ocurrir en el objeto social? Cuando ustedes hacen la reforma de estatutos, deben copiar la actividad tal como está aquí, completa, tal como está aquí. Así como ocurre con las actividades económicas de las que hablábamos hace un rato, que uno coge y las copia tal cual como están. Uno dice, mi actividad es 70-20, consultoría en actividades de gestión, y la copio como está ahí, pues las actividades BIC también se deben copiar como están aquí, ¿sí? Como están en la normativa. Y así como están, yo después decido cómo las voy a implementar. ¿Sí? Esto es un ejemplo de modelo de negocios. Aquí la actividad 2 ya nos habla de unas actividades más completas y es empezar a trabajar con comercio justo. Y además, organizar programas para que los proveedores puedan ser dueños colectivos de la sociedad, de mi empresa. Es decir, no dejar a nadie atrás. ¿A quién no dejo atrás? A mi proveedor. Tanto quiero que progrese mi proveedor, que entonces voy a procurar porque sea dueño colectivo de mi empresa. ¿Sí? Me aseguro yo de una materia prima, pero también logro que él avance y vaya creciendo conmigo. ¿Sí? Y miren lo que hice allí para ayudarlos a salir de la pobreza. Entonces voy arrastrando, no dejo a nadie atrás, llevo a mis proveedores conmigo. El modelo de negocios, entonces hay esas dos actividades que nos propone la normativa. Yo debo escoger al menos una. Bien, esta es la segunda dimensión. Como ustedes ven, esta dimensión tiene 4 actividades. Yo coloqué la actividad 2 aquí a mano derecha porque la ven, es muy larga. Entonces, pues eso se ve raro, pero es por esa razón que la coloqué aquí porque es la más larga. Y es la dimensión de gobierno corporativo. Aquí el tema es cómo se gobierna la empresa. Se debe gobernar de 2 maneras si yo soy una empresa con propósito. Diversidad y transparencia. Esas son las 2 palabras claves aquí. Diversidad no solo desde el punto de vista de género. Y si ustedes ven la actividad 2 lo dice. Incluir personas pertenecientes a distintas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas diversas, distintas orientaciones sexuales, capacidades físicas heterogéneas y diversidad de género. Entonces miren que lo primero que procura gobierno corporativo es que empecemos, primera tarea, un empresario nunca se ha puesto a preguntar si tiene diversidad en su empresa.
Primera tarea, determine cuál es su índice de diversidad. Venga, qué tan diversa es mi empresa. Yo nunca les he preguntado a mis trabajadores qué creencias tienen. ¿Pertenecen a una minoría étnica? Yo nunca he preguntado orientación sexual, no lo he trabajado. ¿Sí? No he hecho todo el trabajo de inclusión. Entonces miren que la primera tarea, si yo deseo escoger esta actividad, es pues determinar cuál es la diversidad de mi empresa. En la junta directiva, en el equipo directivo, en el equipo ejecutivo, oigan, y en mis proveedores, ¿cuál es esa diversidad? Entonces, esa es una de las actividades que yo puedo realizar y a la cual me puedo comprometer, comenzando por determinar cómo estoy. Otra actividad puede ser crear un manual, el manual que conocemos para los empleados, pero en este manual incluir los valores y las expectativas de la sociedad. ¿Cuáles valores y cuáles expectativas? Lo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y comienzo yo a crear un manual en el cual comparto con mis trabajadores esas preocupaciones que tengo por la sociedad y por el medio ambiente y comenzamos a vivirlos y hacer algo por ellos. Esa puede ser otra actividad. Otra, transparencia total. Les voy a divulgar los estados financieros de la sociedad a mis trabajadores. Ese es un ejercicio de transparencia. Recuerden que yo no tengo que hacer las 4 actividades, sino yo como sociedad BIC escojo de esas que me propone la normativa, cuáles son las que puedo trabajar. Y la última habla de expresar la misión de la sociedad en todos los documentos de la empresa. Las sociedades BIC generalmente tienen en su misión valores, filosofía, que está relacionado con el tema social y ambiental y no se la cuentan a nadie. Entonces, una de las tareas es, señor, divúlguela, declárelo expresamente, diga qué está haciendo, cuál es su misión en la vida, ¿sí? ¿Qué está haciendo usted como empresa? ¿A quién le quiere generar valor? ¿Qué grupos de interés son los que le preocupan? Entonces, hágalo de manera explícita, ¿sí? Este es gobierno corporativo. Entonces, en gobierno corporativo, para cerrar, diversidad y transparencia. Esta es la tercera dimensión, prácticas laborales. Ya ustedes vieron cómo voy explicando cada dimensión, entonces aquí ya voy acelerando un poquito. Aquí hay 4 actividades que hay que hacer, revisarlas con los socios o los accionistas para ver cuál de ellas puedo realizar y escoger al menos una. Aquí en prácticas laborales lo que estoy haciendo es un trabajo de inclusión y de transparencia con mis trabajadores, de equidad, la palabra aquí es equidad, de equidad con mis trabajadores. Por ejemplo, en la actividad 3, que es crear opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad a través de la adquisición de acciones de la empresa, ahí existe el único beneficio tributario que hay, el beneficio tributario de la DIAN. Entonces ocurre cuando yo soy una sociedad por acciones y he repartido acciones a mis trabajadores, las acciones se reparten en el contrato de trabajo, ¿sí? Son parte del salario, se entregan acciones a sus trabajadores. Como se entregan en el contrato de trabajo, y esto es para explicarles una pregunta que siempre nos hacen es, pues cuando yo termino con mi contrato de trabajo, pues las acciones también regresan a la empresa. Entonces yo entrego a mis empleados acciones como parte de su salario. Si yo soy una empresa, pues primero soy una sociedad por acciones porque puedo repartir acciones. 2, pues soy contribuyente de renta. Esas acciones que yo le entrego a mis trabajadores, pues van a tener utilidades. Esas utilidades son un ingreso, y esto lo voy a leer, no constitutivo de renta, ni de ganancia ocasional. No es una ganancia ocasional, ni es un ingreso constitutivo de renta. Por tanto, el empleador no las incluye y entonces va a tener un descuento en su declaración de renta y va a pagar pues menos impuestos debido a ese ejercicio. Esto ocurre si el trabajador no supera en promedio las 200 unidades de valor tributario. Esos son como 7.600.000. O sea, un trabajador que gane más de 7.600.000, pues esas utilidades no se incluyen aquí, sino es para trabajadores que ganen menos de esa cantidad. ¿Sí? Ahí está el único beneficio tributario que hay. En esta actividad de manera específica, ustedes lo pueden ver en la ley. En la ley 1901 aparece el beneficio tributario, allí aparece el artículo del código donde está y la DIAN pues ahí tiene el beneficio. Entonces esto ocurre en prácticas laborales. En prácticas ambientales ven ustedes 3 actividades, se puede escoger una de estas 3. Por ejemplo, efectuar auditorías ambientales sobre la eficiencia pues, del uso que yo tengo de energía, agua y desechos en mi empresa. Divulgar los resultados
públicamente, siempre la transparencia y capacitar a mis trabajadores en la misión social y ambiental que tenemos como empresa. Yo a los empresarios les digo, comiencen esta actividad al revés, capaciten a sus trabajadores para que puedan hacer auditorías en el uso de energía, de agua y de desechos, y esos resultados divúlguenlos. Divulguen esos resultados. ¿En dónde? En las páginas web, en las carteleras, pues en donde ustedes lo deseen y lo consideren conveniente. La actividad más gruesa, como ustedes ven, lo mismo que la vez pasada, la coloqué aquí a mano derecha, que es la actividad 2, que habla de supervisar emisiones de gases, implementar programas de reciclaje, aumentar fuentes de energía renovable y motivar a los proveedores a que hagan lo mismo que yo estoy haciendo. En esta, de manera particular, se aplica algo que preguntó Miguel hace un rato, y es, si yo realizo una actividad adicional, ¿la puedo agregar? Sí, Miguel, nos ocurrió, esto de manera profesional ocurrió con una empresa en Envigado. La empresa en Envigado implementa programas de reciclaje o reutilización de desperdicios, pero no hace toda la actividad, ¿sí? No está en capacidad de supervisar emisiones de gases, pero sí implementa programas de reciclaje, que además los tiene desde hace un montón, es una empresa textil desde hace un montón de tiempo. Entonces, para adoptar la condición BIC, escogió otra actividad y la declaró, en la declaración en su objeto social declaró la 1, la 3, no la recuerdo ahorita, y adicional colocó que se iba a implementar programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios. Él siempre ha hecho reutilización de desperdicios, es una empresa textil que los desperdicios los reutiliza en el proceso productivo. Además tiene todo un programa muy interesante, entonces la incluyó como una actividad adicional, Miguel. Listo, entonces, bueno, prácticas ambientales, pues lo que ya comentábamos, y pues vámonos de una vez de que Estela nos trajo para acá a las prácticas con la comunidad, que es la última dimensión. Como ven ustedes, pues la primera actividad que yo puedo escoger es crear opciones de trabajo, y la segunda actividad ya la habíamos hablado hace un rato con Daniel, que nos estaba preguntando el tema de las alianzas con fundaciones. Aquí está, mírala ahí está, actividad 2, incentivar actividades de voluntariado. O sea, yo como empresa, sociedad comercial, pues incentivo voluntariado en mis trabajadores y creo alianzas con fundaciones que apoyen obras sociales. Miren que está abierto, obras sociales en interés de la comunidad. Lo que hemos visto nosotros es que hay muchos empresarios que que incluso ya están trabajando con algunas fundaciones o asociaciones que les interesan de manera personal, que es algo en lo que creen. Esta actividad la convierten entonces en una actividad empresarial de apoyo a la fundación que les interesa, porque es algo en lo que creen realmente. ¿Sí? Entonces hemos visto actividades de empresarios que son animalistas, creen en la causa animalista y entonces han comenzado a trabajar con fundaciones apoyando la obra social de esa fundación de manera específica porque es un interés propio del empresario. ¿Sí? Recordemos que al principio les dije, las empresas son personas. Las empresas son personas, entonces, ¿qué actividades escojo? Pues escojo las que me interesan como humano. ¿Yo en qué quiero aportar? ¿Sí? Estas son las 5 dimensiones y esas son las actividades. Todas las pueden encontrar en el decreto 2046. Saben que hay que escoger una, al menos para adoptar la condición BIC, y pues se debe colocar tal como está ahí en el decreto. Se debe copiar, que es la misma manera en que yo se las presenté aquí pues en la diapositiva. Entonces, bien, hablábamos de los beneficios, hace un rato me preguntaban por los beneficios, pues primero el tema de la reputación, comienzo yo a trabajar en el activo intangible más importante que tienen las empresas y que es mi reputación, mi nombre, porque publico las actividades BIC, comento anualmente qué estoy haciendo y los grupos de interés pueden estar pendientes de mi actividad. Con este tema de las redes saben ustedes que cada vez estamos más cerca de las empresas y cada vez queremos saber qué está haciendo la empresa. Entonces, la reputación es el primer beneficio de una sociedad BIC. Estos son beneficios pues no monetarios, por ahora les voy a contar los no monetarios y ahorita los monetarios. Otro beneficio es cada vez más los millennials y los centennials que están entrando a trabajar en las empresas quieren saber cuál es el impacto de la empresa en la que trabajan. Y quieren trabajar con empresas que tengan un impacto positivo. ¿Sí? Las empresas que tienen que es dudosa reputación difícilmente retienen su talento. Aumenta entonces la retención de talento cuando son empresas que trabajan por la sociedad y por el medio ambiente. Hay fidelización de clientes, esto pues ni se los tengo que contar, todos somos clientes y todos somos clientes de empresas que cada vez nos convencen más, ¿no? Cada vez somos más críticos con los empresarios
y esperamos que los empresarios nos den más. Y no queremos un empresario solo que haga plata. Queremos un empresario que nos dé un producto o un servicio y que además esté preocupado por el ambiente y por la sociedad y que esté haciendo algo. Y finalmente, se hace atracción de inversión. Comencé hablando de este tema precisamente, acuérdense cuando hablé de ESG, que fue lo primero de lo que les hablé. El ambiente, el tema social y la gobernanza son un criterio para los inversores privados en dónde van a colocar su dinero. Entonces, uno de los beneficios de ser sociedad BIC es que me hago atractivo para los inversores privados. Pueden ustedes también averiguar por créditos verdes o préstamos verdes. Varios de los bancos de la banca privada tienen créditos verdes o préstamos verdes que están dirigidos a empresas que están haciendo, que tienen iniciativas de sostenibilidad. Entonces, algunos de los empresarios BIC pues acceden a esos recursos para poder implementar actividades de sostenibilidad en la empresa. Estos son los beneficios no monetarios y estos son los incentivos que están en la ley. Esto que les voy a contar está en la ley. Si ustedes quieren ahondar, hay una guía que se llama así, Guías de Incentivos Sociedades BIC, y la pueden descargar para que pues ya puedan entrar detalladamente a cada incentivo. Aquí tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio propuso un 28% de descuento para la solicitud de registro de marca de productos o servicios por una clase. Cuando se hace la solicitud para una clase, una marca, yo hago la marca y la pido para una clase específica, hay un 28% de descuento. Cuando es multiclase y estoy pidiendo mi marca para que esté en varias clases, el descuento es del 25%. Cuando yo pedí mi registro de marca para varias clases y me rechazaron algunas, entonces me piden que haga una cosa que se llama división, y entonces eso tiene otro costo. Pues entonces hay un 28% de descuento en esa división para las sociedades BIC. Esto es para sociedades BIC. Si yo soy una sociedad BIC, lo puedo demostrar con mi certificado de existencia y representación legal. La Superintendencia de Industria y Comercio me hace esos descuentos. ¿Qué debo hacer para que ustedes vean dónde están los descuentos? Pues buscan tarifas 2022, Superintendencia de Industria y Comercio, eso baja un PDF. En el PDF ustedes pueden ver cuáles son los descuentos, los otros descuentos que hay para las sociedades BIC, porque no se los estoy contando exhaustivamente, sino les estoy diciendo algunos. El incentivo de la DIAN ya se los comenté. Las utilidades derivadas de las acciones que se le entregan al empleado no son sujetas al impuesto de renta dentro de los 5 años siguientes a que se le entregaron esas acciones al trabajador. Entonces hay un descuento tributario, un beneficio tributario. Y Contec tiene tarifas con descuento en certificaciones. Por ejemplo, aquí estoy contando solo algunas, en la ISO 9000, en el sello de calidad de Contec y en la ISO 14001. Hay tarifas especiales para empresarios BIC. En Bancoldix hay acceso preferencial a algunas líneas de crédito. Entonces lo mismo, uno busca en líneas de crédito Bancoldix y pues las revisa, toca revisar línea de crédito por línea de crédito, porque no en todas las líneas de crédito hay acceso preferencial, sino en unas específicas, especialmente en las que están dedicadas a cumplir con objetivos de desarrollo sostenible. Entonces revisar cuáles son, hay acceso preferencial a líneas de crédito. La normativa también la ley de emprendimiento nos dice que un criterio de desempate, cuando hay participantes en una licitación y están empatados, un criterio de desempate es que sea sociedad BIC. Entonces se inclina la balanza hacia la sociedad BIC si llega pues a esa instancia. Esta es la plataforma de compra Lo Nuestro, es el marketplace más grande para compras de productos colombianos. Dentro de la plataforma hay una sociedad BIC, una comunidad BIC, perdónenme, una comunidad. Entonces hay como una red donde se encuentran todos los empresarios BIC y pueden compartir buenas prácticas, para utilizar una palabra que dijo, creo que fue Estela hace un rato. Entonces empiezan a compartir buenas prácticas, a conocerse y a hacer negocios juntos, ¿sí? Entonces recomendados ahí, pues además, así no sean sociedades BIC, pues que le echen un ojo a todos los beneficios que hay en comprar Lo Nuestro. Algunas empresas BIC han empezado a generar beneficios solo para empresas BIC. Entonces esta es la página de Movistar, tiene beneficios exclusivos para sociedades BIC. Ahí pues esto es un pantallazo de la página, si le doy clic ahí en ver más, pues llego a todos los beneficios que tienen diseñados ellos para las sociedades BIC. Entonces hay varias sociedades BIC allí pues accediendo a beneficios de sociedades BIC. Sabemos que hay más, o sea que hay empresas BIC que están generando más beneficios, no los conozco todos,
digamos, este de Movistar no lo encontramos porque en una reunión nos encontramos con Movistar y nos comentó, pero ella misma nos dijo, la persona de Movistar, oiga, hay muchas sociedades BIC que están generando beneficios solo para sociedades BIC, por aquello de apoyar a empresas que tienen la misma filosofía, ¿no? Y que están haciendo algo. Entonces, Movistar es una sociedad BIC y genera beneficios para sociedades BIC. Bien, esto hasta aquí mi presentación. Quiero de nuevo llevarlos pues al Mentimeter. Voy a dejar de compartir acá. Y los quiero llevar de nuevo al Mentimeter para una segunda pregunta. Y que ustedes me cuenten. Ahora sí saben qué es una empresa BIC. Es una sociedad comercial que voluntariamente adopta una condición BIC. Si no están seguros también pueden decirlo y entonces hay mucho material para que pues terminen ustedes de conocer qué más hacen las sociedades BIC. La invitación es que busquen la información. En Google hay un montón de información, hay cursos de sociedades BIC, hay guías de sociedades BIC, hay guía para el reporte de gestión y pues las cámaras de comercio son las entidades que están apoyando a los empresarios para que adopten la condición BIC.